Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas noches, bienvenidos a un programa más de debate jurídico del Colegio de Abogados de Pichincha. Esta semana nos ocupa un tema de mucha importancia, como todos los que venimos realizando. En este caso, el uso de la prisión preventiva en el derecho penal ecuatoriano, para lo cual hemos invitado a dos directos colegas conocedores de la materia. Queremos agradecerle al doctor Gonzalo Rialpe, magíster en Derecho Penal, y al doctor Alex Bonifaz, magíster en Ciencias Jurídicas. Los dos colegas abogados a la vez son miembros del directorio del Colegio de Abogados de Pichincha y también trabajan en la defensa de los derechos humanos. Participaron como abogados en el caso de los jóvenes, los 10 de Luluncoto. Por lo tanto, gracias una vez más por haber aceptado nuestra invitación. Gonzalo, ayúdanos entonces con algunas inquietudes. ¿Cómo debemos concebir y entender el derecho penal en un Estado constitucional de derecho? Es decir, ¿para qué el derecho penal? Muy buenas noches, Ángel, buenas noches, Alex, al público en general, muy buenas noches. El derecho penal en una sociedad ha sido creado, ha sido legislado con el fin de proteger derechos y bienes jurídicos. Estos bienes jurídicos en su categorización van del más importante al menos importante. Esto es, primero, el derecho a la vida, segundo, el derecho a la libertad, y en tercero, cuarto y quinto lugar, el derecho a la propiedad privada, el derecho al uso de ciertas garantías constitucionales. Es decir, el derecho penal se vuelve en un garantista de las libertades de las personas, se vuelve en un garantista de su derecho a la vida, es decir, que quien mata tiene que ser sancionado y tiene que irse preso y cumplir una pena. Quien le aprende a una persona, quien le plagia a una persona, le impide su derecho a la libertad, de igual manera tiene que ser sancionado por la ley. Entonces, sacamos como conclusión que el derecho penal, constitucionalmente hablando, es un derecho garantista, es para garantizar derechos y bienes jurídicos del ser humano. En ningún caso el derecho penal tiene que ser utilizado para lo contrario, es decir, para perseguir, para atacar, para violar garantías constitucionales de los ciudadanos. Gracias, Gonzalo. Entonces, Alex, hoy que se nos ha ido aclarando el tema para qué está el derecho penal en un Estado constitucional, tenemos que dentro de las medidas cautelares está la prisión preventiva. ¿Cómo lo ves tú su aplicación para evitar lesionar derechos fundamentales, por ejemplo, como la libertad? Gracias, buenas noches a todos los colegas y al público en general. Abonando un poco lo que es el derecho penal en una sociedad civilizada, también están los derechos a la honra, en donde prácticamente no se puede vilipendiar la honra de las personas. El derecho penal, en definitiva, protege bienes jurídicos, tanto materiales como inmateriales. Contestando a la pregunta tuya, Ángel, en la parte de la prisión preventiva, efectivamente el bloque de la Constitución, tanto nacional como internacional, faculta a través de las leyes que efectivamente exista una prisión preventiva. Ejemplo, lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país, por ejemplo, en los casos contra los dineros del erario nacional, se debe aplicar una prisión preventiva en el caso de la corrupción de Petroecuador. Aquí prácticamente, ¿por qué se debe aplicar la prisión preventiva en estos casos? Porque prácticamente se está perjudicando los fondos públicos, los fondos de todos los ecuatorianos, de ese agricultor, de ese ganadero,
de esa comerciante, del tiendero, del profesional, del médico, que prácticamente constituye los fondos del erario nacional para que estos a la vez puedan convertirse en servicios públicos y básicos para una sociedad. Por ese motivo, esta prisión preventiva es relevante y no necesariamente puede constituirse que pueda lesionar la libertad de una persona, porque frente a esta necesidad imperiante de una usurpación, de un robo, de una corrupción, de un latrocinio de los fondos públicos, es meritorio que se aplique la prisión preventiva. Pero entonces, Gonzalo, escuchando a Alex, ayúdanos. ¿Y entonces por qué no se aplicó? Es decir, que los televidentes, porque no solo este programa ven abogados, sino nuestra teleaudiencia, ¿por qué no se aplicó y se esperó, por ejemplo, en el caso de Capaya, que salgan del país? Bueno, el artículo de 522 del Código Orgánico Integral Penal le indica que el fiscal tiene dos medidas para detener, para ordenar la prisión preventiva de las personas. Primero quiero aclarar, según el artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador, el titular de la acción penal es el fiscal, la Fiscalía General del Estado. Es decir, solamente con un pedido de fiscal los jueces pueden ordenar la detención de las personas. No puede haber juez en la República que pueda ordenar la prisión de cualquier persona que cometió un delito o está por cometer un delito. Solamente el fiscal. En este caso, si el fiscal tiene la obligación jurídica y la obligación constitucional de pedir la prisión preventiva de una persona, en el caso hoy de conmoción y de opinión pública, en el caso de corrupción de Petroecuador, Fiscalía tenía y tiene el instrumento legal para ordenar, en primer lugar, la detención de las personas que estaban sospechosas de haberse sustraído, de haberse cogido los dineros del Estado, en este caso de los contratos de Petroecuador. ¿Cómo opera esta situación? No es necesario, como decía el fiscal general y algunos altos funcionarios públicos, que respetemos el debido proceso, es decir, que primero abramos una indagación previa, luego la primera etapa penal, la formulación de cargos e inicio de instrucción fiscal, es decir, formulemos cargos y ahí recién se ordena la prisión preventiva. Eso es falso. El artículo 522, en concordancia con el 530, dice que el fiscal puede pedir al juez la detención para investigaciones por 24 horas de cualquier ciudadano. Si ya la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el señor Contralor del Estado, dijo que había sospechas de que el señor Carlos Pareja estaba con bienes que no podía justificar. El señor Contralor manifestó que había irregularidades en los contratos y había la presunción, había indicios de que hay dineros que se están sustrayendo de manera ilegal. Lo menos que pudo haber hecho el fiscal general es ordenar a los fiscales, a sus subalternos, de que pidan a un juez de garantías penales la detención por 24 horas del señor Pareja Llanuselli. E inmediatamente esto se hace a lo interno, e inmediatamente el juez le concedía al fiscal la detención de estos señores. El fiscal le detenía a este señor y ahora sí, muy bien señor, usted está detenido, ahora sí explíquenos por qué tiene estos bienes, por qué tiene bajo sospecha usted de que haber recibido coimas de $1 millón, por qué usted tiene tantos bienes en pocos años. Cuentas. Y una vez, y varias cuentas en el extranjero, lo que está ahora de moda de tener los paraísos fiscales, ¿por qué tiene tantas transferencias en el extranjero? Entonces, en ese momento, como este señor no va a poder responder esas preguntas, ahí sí se formula cargos en contra de esta persona y el juez, a pedido del fiscal, ordena la prisión preventiva. Es decir, que leyes para detener a una persona y luego ordenar su prisión preventiva cuando hay la sospecha de que ha cometido un delito existe en nuestra Constitución y en el Código Orgánico Integral Penal, sin lesionar, esto que tomen muy en cuenta, sin lesionar los derechos humanos, sin lesionar la Constitución de la República, es más bien protegiendo el bien jurídico de todos los ecuatorianos, que es el dinero. Para mi parecer, el delito más grave que existe dentro del catálogo penal es el delito de peculado, porque por este delito se deja sin salud al pueblo, por este delito se deja sin educación al pueblo, por este delito se deja sin alimentación al pueblo, porque los sectores populares
la única esperanza que tienen para salvar sus principales necesidades, que es salud, alimentación y vivienda, es de los recursos del Estado. Si es que no hay recursos del Estado, si hay personas que se llevan estos dineros, se roban estos dineros, el más afectado son los pobres de nuestro país. Gracias, Gonzalo. Entonces me salta una inquietud, Alex. Si determinamos la prisión preventiva por sospecha, en este caso así lo entiendo, ¿no se está violentando el principio de presunción de inocencia? ¿No será que esto nos llevará a llenar las cárceles de procesados? Bueno, no hay que confundir los derechos humanos con los actos humanos. Los derechos humanos prácticamente se refiere a la libertad en este caso, pero el acto humano que violenta una normativa jurídica, que violenta un bien jurídico tanto material como inmaterial, prácticamente se somete a este tipo de procedimiento. Entonces, si bien es cierto, a esta persona por una sospecha, como ha dicho Gonzalo, se lo debe detener con la facultad que tiene el fiscal ahora, de por lo menos detenerla unas 8 horas, puede prácticamente iniciar una instrucción fiscal y de esa forma evitar que se fugue este sujeto y también que se deje burlar a todas las leyes de la República. En este aspecto, no se puede manifestar de que se violenta el principio de la libertad o el principio de inocencia. ¿Por qué? Porque le van a dar a este ciudadano, por ese acto doloso que cometió, todas las garantías suficientes. ¿Para qué? Para descartar su participación en ese hecho. Si luego de ese procedimiento, a eso es lo que yo presumo que el fiscal general debe llamarlo el debido proceso, ese debido proceso, esa defensa que debe hacer el procesado, es justamente está garantizado su principio de inocencia. Y si él no descarta el principio de inocencia en ese procedimiento, en ese debido proceso, obviamente que tendrá que ser sancionado. De esa forma yo considero que no debemos confundir lo que son los derechos humanos con los actos que realizan los seres humanos para violentar normas jurídicas que protegen bienes jurídicos. Qué importante, qué interesante el tema de hoy que nos ocupa esta noche, el uso de la prisión preventiva en el derecho penal. Regresamos luego de un corte. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Nuevamente en debate jurídico del Colegio de Abogados de Pichincha, queremos insistir nuestro agradecimiento al doctor Gonzalo Realpe y al doctor Alex Bonifaz, directos colegas conocedores del derecho penal y a la vez miembros de nuestro directorio, el Colegio de Abogados de Pichincha. Entonces, Gonzalo, vamos clarificando algunas cosas. Esto el sistema penal en nuestro país, ¿no será que se utiliza para perseguir y sancionar a los que están en desigualdad de condiciones, al más débil? ¿No será que estamos frente a un derecho penal que está viendo a quién ayuda y a quién afecta? Sí, lamentablemente hay un dicho común entre nuestra población que dice: la ley es para los de poncho. Y en estos 10 últimos años es cuando más se ha evidenciado de que el derecho penal ha sido aplicado con dedicatoria para cierto sector de la población, especialmente para las personas que no opinan de la misma manera que el régimen, o especialmente para personas que han querido salir a protestar en las calles. Nunca antes se ha utilizado el derecho penal como un instrumento de persecución para los ciudadanos comunes y corrientes. Miren ustedes que en septiembre del 2014 en el Ecuador se detuvieron a 200 jóvenes. Nunca ha sucedido en la República que en solo 2 días de protestas existan 200 detenidos, 200 personas que posteriormente fueron procesadas penalmente. Muchas de ellas recibieron condenas. Tal es el caso de los estudiantes del Colegio Mejía, a los cuales yo asumí la defensa, un centenar de niños que fueron detenidos. Entonces nos encontramos frente a la aplicación de un derecho con dedicatoria.
Por un lado, hay personas que cometen delitos allegados a los sectores del régimen, que reciben sentencias irrisorias en número, en cantidad, por ejemplo, 1 mes, 2 meses para delitos graves, o personas que se les sustituye la prisión preventiva y no tienen prisión preventiva en algunos delitos que tienen. Otros casos mucho más graves, hay personas acusadas de violación que hasta el día de hoy no han tenido ni un solo día de prisión. Y en el caso concretamente que sucedió aquí en el Ecuador hace 4 años de los jóvenes del colegio, de los jóvenes de los 10 del Uluncoto, unos jóvenes que se reunieron a discutir de política, a estudiar los pensamientos, la ideología del Che Guevara, a preparar su participación en una movilización por el agua que estaba a darse al siguiente día, versus una reunión de un grupo de personas que van a un parque de la ciudad de Quito a recibir instrucción militar, con militares en servicio activo, para prepararse para las contramarchas, es decir, para golpear, herir y posiblemente hasta para matar a las personas. Y a estas personas hasta el momento, hasta el día de hoy, ni siquiera se les inicia una instrucción fiscal. ¿Cómo puede ser posible? Es que estaban de picnic. Sí, y el famoso picnic que se llama. ¿Cómo puede ser posible que la justicia se alce la venda para verles a los 10 del Uluncoto y les ordenen la prisión preventiva y les sigan un juicio por atentados terroristas? Y por el otro lado se tapa la venda y aquí no ha pasado nada. Jóvenes líderes sociales en busca de la paz, buscando cómo ayudar a la sociedad para que en nuestro país haya más paz, para que nuestro país progrese. Por otro lado, un grupo de personas buscando y preparándose militarmente con el fin de atacar, de destruir la vida humana, inclusive de enfrentar físicamente con garrotes a las personas que van a salir en manifestación, y hasta el día de hoy no hay un solo detenido, no hay una instrucción fiscal. ¿Qué nos da eso? ¿Qué observación tenemos a nosotros los abogados? Que lamentablemente la justicia no está actuando correctamente, que a unas personas se les aplica con todo el rigor de la ley e inclusive desproporcionadamente los delitos que presuntamente han cometido, y a otros la justicia se hace la ciega, la sorda y la muda y les deja pasar estos actos típicos y antijurídicos, de estos actos ilegales que en algún momento tendrán que ser enjuiciados. Noten ustedes que la mayoría de delitos por los cuales nosotros los abogados nos estamos quejando de que no han sido sancionados ni enjuiciados, muchos de ellos no van a prescribir ni durante 5 ni durante 10 años, y otros que inclusive son delitos imprescriptibles. Tengan mucho cuidado estas personas que han actuado al margen de la ley. Qué interesante. Entonces, Alex, de lo que nos plantea Gonzalo, ¿será que en nuestro país entonces se está haciendo de la prisión preventiva una aplicación abusiva, discriminatoria, y que también puede convertirse en ciertos momentos en un instrumento de intimidación social o en otros casos de impunidad? ¿Cómo crees cuál es su visión respecto a este tema? Bueno, yo creo que aquí en el Ecuador realmente en lo que corresponde al derecho penal nosotros no hemos evolucionado, ni fiscales, ni jueces, ni a nivel de corte nacional, y yo diría ni a nivel de corte constitucional. Aplicamos un derecho penal del siglo XVIII, en donde prácticamente tenemos una clase dominante contra una clase no dominante, que sería el pueblo. Quienes se encuentran en las cárceles es prácticamente el pueblo. Por tanto, yo pondría un ejemplo colateral sobre esta temática, el caso del compañero Cleber Jiménez, del señor Villavicencio, que por el simple hecho de haber denunciado actos de corrupción de algunos funcionarios del gobierno, en este acto sí se aplica en forma inmediata la prisión preventiva. Pero si nosotros hacemos una comparación con el caso de la corrupción que está ocurriendo y lo que se viene actualmente de muchos funcionarios públicos con otros gente particular que se han robado los dineros del Estado, ahí la justicia prácticamente es muy lenta. Fiscalía dice debido proceso. En el caso, como dijo el compañero, el doctor Gonzalo Realpe, en el caso de los 10 del Uluncoto fue en forma inmediata. En los casos del PINIG no se aplica hasta ahora. Miren esa diferencia a partir yo diría de la Constitución del 2008, no se respeta en forma igualitaria los derechos contra los ciudadanos. Existe una arbitrariedad
para hacer uso de la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque el gobierno prácticamente controla el poder judicial y de esa forma es imposible tener una justicia en nuestro país. En otras palabras, entonces, Gonzalo, ¿la solución en dónde está? Vamos, en esta última parte, ¿cuál es la salida? Porque yo escucho inclusive que se pretende un juicio político al fiscal Chiriboga. ¿Es el tema de cambiar de nombre o cuál es la salida? Bueno, antes de eso yo quisiera aclarar algo que dijo Alex. En la orden de prisión preventiva que el juez de la Corte Nacional emite en contra de Clever Jiménez y Fernando Villavicencio comete una arbitrariedad, una ilegalidad. En la audiencia de formulación de cargos, ese mismo juez le sustituyó la prisión preventiva a Clever Jiménez y a Fernando Villavicencio. Y el procedimiento penal lo que exige es que esas medidas sustitutivas a la prisión preventiva tienen que respetarse hasta que haya una sentencia condenatoria ejecutoriada, es decir, aproximadamente después de 2 años. Pero este juez, violentando ese principio que él mismo dictó, las medidas cautelares de sustitución a la prisión preventiva, en el auto de llamamiento a juicio ordena la prisión preventiva. Eso nada más quería ver, de cómo con total arbitrariedad, inclusive los jueces de la Corte Nacional que crean jurisprudencias en cada uno de sus fallos, violan la Constitución y la ley. En lo que respecta a tu pregunta, ¿cuál es el problema en el país? Primero, no es falta de leyes. En el Ecuador tenemos una Constitución de la República buena, tenemos un Código Orgánico Integral Penal con algunas fallas, pero bueno. El problema es que no se cumple la Constitución ni la ley y tenemos el problema del nepotismo, es decir, que los altos funcionarios del Estado tienen relación familiar, afectiva, de amistad o tienen sus vínculos de negocios con los otros funcionarios. En el caso del señor fiscal general del Estado, lamentablemente ha omitido actuar de manera pronta, ágil y veraz en el caso de Petroecuador. En el caso de los jueces de la Corte Nacional, lamentablemente, se dejan presionar por el poder. Ya tuvimos un caso en Cuenca, un juez muy honesto, renunció, siendo un juez de garantías penales, renunció y manifestó y denunció públicamente de que renunciaba porque era presionado permanentemente por funcionarios del poder público para que dicte o no una sentencia de tal o cual manera. Entonces no es el problema de cambiar las leyes. El problema en el país es de escoger a los funcionarios más probos, de llamar a concursos de merecimientos, que toda la ciudadanía escoja a quienes deben ser los fiscales y los jueces. Por ejemplo, los colegios profesionales de abogados de todo el país debieran escoger cuáles son los jueces, cuáles son los fiscales, y no este quinto poder o esta función de transparencia. Ese es mi criterio. Gracias, Gonzalo. La misma pregunta para ti, Alex, para ir cerrando. Decir, ¿qué deberíamos hacer para que precisamente la prisión preventiva no violente, como tú decías, derechos de principios como la inocencia, pero sin embargo se aplique como corresponde? Sí, yo considero que en el Ecuador lo que hace falta es conciencia jurídica y madurez jurídica por parte de los operadores de justicia y también de los abogados que hacemos de libre ejercicio. Eso no existe. El día en que exista esta conciencia y esta madurez jurídica sobre la aplicación del conocimiento, tanto abstracto, de la ley, yo diría que ustedes, compañeros operadores de justicia, jueces de la República, son los únicos, junto con los abogados en el libre ejercicio, de independizar a la justicia de las garras del poder político. Cuando eso exista, hablaremos realmente de una verdadera justicia en equidad, para el de Poncho y para los jóvenes del poder económico más alto. Ese sería mi pensamiento con respecto a su pregunta, Ángel. Gracias, queremos agradecerle al doctor Gonzalo Rialpe y al doctor Alex Bonifaz. Nos han dado luces respecto al uso de la prisión preventiva. Ha quedado claramente establecido que nuestro Código Penal o el derecho penal lo que busca es garantizar derechos, garantizar libertades, y que en medio de eso, precisamente de defender las libertades de los demás, existe la prisión preventiva como medida cautelar. Medida cautelar que debe ser utilizada de manera coherente para aquellos que cometen delitos, para evitar precisamente de que se den órdenes de prisión preventiva cuando ya están fuera del país. Los ecuatorianos, una vez más, exigimos que la justicia sea para todos y esperamos la respuesta de quienes tienen que ver con el ámbito de la justicia en nuestro país. Muy buenas noches.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.